Bienvenidos a InMotion Mastermind. Hoy tenemos una invitada espectacular que teníamos un par de meses invitándola y hace poco nos dijo sí y enseguida nos pusimos en corredera para poder estar con ella hoy. Estamos felices de todo lo que le vamos a preguntar y de las cosas que nos vamos a enterar. Vivian de Torrijos, bienvenida. Ay, gracias, Ruby, gracias por tenerme aquí. Yo no sabía que te había puesto en corredera, pero tú sí me pusiste a mí en corredera. No sabía. Cuando yo vi que teníamos todas estas cosas para conversar iniciando el año. Así Qué es. bueno, me siento muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, de verdad que Vivian, como todos sabemos, ex primera dama de la República, madre, esposa y pionera de los derechos de la inclusión en nuestro país. Un tema realmente que es merecedor de conversación. Creadora del podcast Sin Etiquetas. El periodo de presidencia fue de 2004 al 2009. Así es. Ok, vamos a arrancar. Primero que quiero saber es, cuando el señor Martín le dijo, Vivian, voy a ser presidente de la República y tú vas a ser la primera dama, ¿qué fue lo primero que pasó por su mente? Mira, oye, qué pregunta más buena, porque, bueno, eso fue hace 20 años. Claro. O sea, esto fue hace bastante tiempo. Así es. Y sí te quiero decir que había una campaña previa a la que se ganó. Así es. Una campaña que se perdió. Así que la preparación para eso ya se estaba dando. La preparación se dio. El periodo de derrota siempre te ayuda mucho a crecer y a prepararte para lo que sigue. Así que cuando ya la noticia de que Martín, mi esposo, era presidente, iba a ser presidente de Panamá por esos 5 años, había una cierta preparación, pero no del todo consciente de lo que venía, sino bastante, vamos a ponerlo de esta manera, sorpresiva, porque sabíamos que íbamos a venir a tener, primero, renuncias, porque yo iba a tener que renunciar a mi profesión. Segundo, estar siempre pues en el foco público, estar allí en juicios. Sabíamos que todas estas cosas iban a venir. Pero bueno, también uno sabe que es muy pocas las personas en el mundo que logran tener un puesto en eminencia como presidente y primera dama. Son muy pocas, muy pocas. Entonces uno se siente privilegiado también. Y ese privilegio te da el doble de responsabilidad para poder lograr y hacerlo bien. Cuando le conté a algunas personas que la iba a entrevistar o que tenían la intención de entrevistarla, me dijeron, wow, fue una de las mejores primeras damas, si no es la mejor primera dama que hemos tenido. Qué gratas sorpresas escuchar eso, qué bonito, porque en verdad yo tan joven que era, imagínate, 7 años, 38 años tenía cuando Martín ganó. Yo sí dije, yo voy a tener voz, va a ser una voz clara, con propósito y que la gente entienda cuál va a ser mi causa. Ok, el eslogan de Alex Day, sí se puede. Y de Barack Obama. Exactamente. Sí, ¿Cómo ocurrió ese bueno, positivo, bonito, auténtico? Eso era muy esperanzador. Fue realmente acuérdate que también fue para el fútbol. O sea, el sí se puede es tan esperanzador que encaja en cualquier campaña o en cualquier situación de esperanza. Y qué más lindo que la esperanza que tú tengas de un cambio. En ese tiempo, imagínate, Martín ganó con el 47% del voto popular, 2004, y era súper joven, 40 años. Claro. 39 tenía. Imagínese. O sea, todo era como algo muy distinto y muy bonito. Nosotros teníamos los hijos bien chiquitos, entendían lo que estaba pasando, pero tampoco tanto de realmente la majestuosidad de lo que se vivía. Y bueno, el sí se puede es algo que una frase que nos repetíamos constantemente, porque te enfrentas con muchos retos y con muchos frenos que te dicen en el camino, no se puede tanto como tú crees. Entonces tienes que reforzártelo siempre de que sí se puede, sí se puede. Y sí se pudo. Y sí se pudo, así mismo. Buenísimo. Ok, entremos en materia del periodo de primera dama. ¿Qué iniciativas o proyectos impulsó durante su periodo y por qué? Sí, bueno, realmente yo te pudiera decir que uno de los logros más importantes fue poder llevar a la palestra pública una causa tan cercana a mi corazón, como era la inclusión de las personas con discapacidad de sus derechos, en el cual yo ya era activista antes de primera. Claro. Y esta causa tan personal por el nacimiento de mi hija, que nació con discapacidad, entonces me llevó a hacer sentir
lo que mucha gente necesitaba hacer sentir, hacer saber, lo que mucha gente necesitaba de las instituciones hacia eso, y el de visibilizar a una población históricamente olvidada, históricamente metida en un closet, en una casa, avergonzada. Y entre esas cosas yo dije, bueno, esta definitivamente tiene que ser mi causa principal, pero Ruby, hay causas importantes a las cuales uno no puede hacer de la vista gorda. La mujer, por ejemplo, la mujer rural, la niñez en su pleno, en todos los aspectos de la niñez, su educación, su salud. Y bueno, la verdad es que me llena de orgullo saber que muchos de los proyectos que iniciamos en ese tiempo y que no existían, hoy día todavía están vigentes. Sí. Lo cual te indica que sí tuvieron un buen efecto y de que sí fueron programas positivos en una población reducida. Pero es que más que acompañar al esposo, uno tiene también que ver lo que su país está esperando de uno, y las expectativas son altas, son bien altas. Altísimas. ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentó como primera dama y cómo lo superó? Bueno, mira, mi mayor reto fue llevar una causa o trabajarla, que sea una causa personal hacia una causa pública. Y el poder enamorar y convencer a todo un gabinete, a toda una población, a toda una sociedad civil, de que ese es el camino correcto, el camino de la inclusión, y no el camino de la segregación. Eso es un reto enorme, porque había que romper muchos paradigmas. Un cambio de mente. El camino de no caridad, sino derechos, el camino de inclusión y no segregación, el camino de no protección total, sino también de dejar hacer, de dejar ser. Todo esto se logra con liderazgo, ¿cierto? Pero se logra con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con el apalancamiento también de la sociedad civil que apoye en los cambios radicales que hay que hacer para poder lograrlo, especialmente en el área educativa, porque recuerda que ese fue el tiempo en donde comenzamos con los primeros planes pilotos de incluir a los chicos y chicas con alguna condición dentro de las aulas de clases regulares, para que pudieran aprender y para que pudieran comer y para que pudieran asistir a la escuela con sus hermanos, que es la idea, ¿no? Exactamente. Yo creo que también la veían con tanto amor para ese proyecto, con esa convicción de que hay que hacerlo, porque no era como una sugerencia, era como que, hey, tenemos que hacer esto, ya es hora. O sea, nos estamos quedando atrás con otros países que tienen esto ya súper adelantado y nosotros estamos todavía viendo si lo hacemos o no lo hacemos, si tú quieres. O sea, yo creo que fue una convicción, ¿no? Unos institutos educativos muy viejos, muy chapados a la antigua, que me da mucha tristeza decirlo, que todavía están así, sí. Y que no se les dio la atención de derecho, sino más la atención de caridad en ese aspecto. Y eso fue fuerte, la verdad. En ese logro, ese fue un logro que le dio bastante sentido a mi rol como primera dama. Le dio bastante sentido en lo que yo estaba, de la figura que yo iba a representar en esos 5 años. Y yo lo tenía clarísimo. Y muchas madres la recuerdan. Casualmente porque muchas madres, abuelas, luchaban, tías, madrinas, se identificaron. Totalmente, totalmente. ¿Cómo trabajó con las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para impulsar sus causas? Como puente, uno tiene que ser un puente porque el Estado es un aparato demasiado burocrático. Muchas asociaciones y muchas organizaciones de la sociedad civil se quedan amedrentadas, pero es porque dice, ¿cómo llego? ¿Cómo puedo presentar? ¿Cómo puedo llevar este proyecto a que un Ministerio de Salud ayude? O sea, ¿cómo hacemos en esta vuelta? ¿Cómo lo logramos? Y es el hecho de que si tú no eres puente, porque a la figura de la primera dama siempre la veo mucho más accesible, claro, que cualquier otra figura, que la del presidente ni se diga, y que los demás ministros también, porque siempre están tan ocupados totalmente y rodeados, y la figura es más accesible, y la sociedad civil dice, bueno, déjame ver cómo contigo podemos organizar algunas cosas para poder que mi asociación o que mis proyectos salgan adelante. Yo te voy a dar un ejemplo aquí muy interesante. Cuando comencé como primera dama de Panamá en el 2004, iniciamos una campaña de concienciación del cáncer de mama. Okay. Todo eso que tú ves en la cinta rosada inició en el 2004 en el gobierno de Martín.
Lo saqué yo adelante así, con empujones también, porque Estée Lauder, la marca, Claro. nos pedía iluminar monumentos, como lo hacían otros países también. Ok. Y decidimos en ese tiempo que, bueno, además de iluminar, hiciéramos también muchas más campañas de conciencia, y así comenzaron a hacerse. Una de esas figuras era el señor Maduro Fello, que también hacía mucho trabajo social y que trabajaba para la línea de Estée Lauder. Okay. Y él venía siempre con algún proyecto al despacho. Vamos a organizar mamatones, vamos a poner reconstrucciones, vamos a hacer cosas. Siempre hacía y traía ideas. Pero era una figura independiente. Y un día yo le dije, en el despacho me acuerdo perfecto, le dije, tú debes hacer una fundación. Y si tú te pones las pilas y me traes todos los papeles, yo te voy a ayudar a que esto salga rápido, para que no haya tanta burocracia. Wow. Porque lo que él estaba haciendo era ayudando a tantas mujeres, a tanta gente, pero así como a la buena de Dios, sin algo certero, sin una organización planeado y un árbol que lo sostuviera, que yo dije, la sociedad civil tiene que fortalecerse contigo. Y hasta el día de hoy, mira cuánto tiempo ha pasado, y siempre me dice, Fundayuda no hubiese existido si no me hubieras dicho que yo tenía que crear Fundayuda. Wow. Con Fundayuda hicimos muchas reconstrucciones mamarias. Trajimos doctores que operaban cadera, rodilla, que hacíamos operaciones gratuitas para múltiples personas que lo necesitaban. Que eso es carísimo. Pero por supuesto, y que él tenía los contactos, pero como fundación es mucho más fácil traerlo y hacerlo. Por supuesto. A ver, ¿qué lecciones aprendió sobre la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo? Sí, bueno, es que realmente la gente puede decir, que fue una buena primera dama Vivian o fue mala, pues fue mala o buena. Pero eso va relacionado a tu equipo. Si tú no tienes un buen equipo que te sostenga y que apoye y que esté comprometido y que te lea tu mirada, que te lea tus gestos, que te diga esto sí está bien, esto sí está mal, por aquí no, por aquí sí, que te sirvan de verdad de una bonita avanzada. Cuando en el gobierno te hablan de la avanzada, es el grupo que va antes que llegue la autoridad. Ajá. Bueno, esa avanzada tiene que tener tanta importancia como la autoridad, en el sentido de que tiene que saber y entender el compromiso que tiene que tener la sociedad. Así que bueno, un trabajo en equipo es mucho más apreciado y es mucho más efectivo que los egos. Yo te podría que un trabajo solo, de los egos no podemos alimentarnos. Tenemos que salir adelante todos trabajando juntos en equipo, siempre. Ok, pudiéramos hablar 3 horas más del trabajo de la primera dama, pero hay muchas cosas que se están haciendo actualmente. Pero antes de irnos para allá, hablemos de Martín. Todo el mundo lo conoce como Martín. Ganó Martín, dijo Martín, Martín esto, Martín lo otro. 35 años de matrimonio y 3 hijos. ¿Cómo pasaron 35 años? No, ni yo. ¿Cómo llevaron un matrimonio de Yo le había dicho que si acaso 20 años, como decimos en panameño, ya vaya. 20 años. Bueno, y pasaron más, ¿verdad? Llegamos a 35. Yo te quiero decir que siempre he dicho que el matrimonio es la unión de dos perdonadores, porque constantemente uno está perdonándose uno con el otro, ¿no? Claro. Y si uno tiene eso claro, uno sabe que uno puede salir adelante. Hay parejas que se parecen mucho, hay otras que no se parecen tanto. Con los años ya uno empieza, o ya uno sabe inclusive hasta cómo va a actuar tu pareja, tu esposo, en cierta situación de duda, también sabes cómo va a actuar, qué va a hacer. Y sí te quiero decir que no hay una clave específica. Obviamente el amor es lo que mueve todo. Exacto. No son los hijos, porque los hijos también crecen y se van. Y se van, exactamente. Y el amor queda, pero también a veces se desvanece, pero es el hecho de poder mantener la complicidad de muchas cosas, de programas en conjunto, de visiones compartidas. Y no todas las visiones que yo tengo con Martín han sido compartidas. Los sueños sí, pero no las opiniones, por ejemplo, porque cada uno tiene la suya y muchas veces diferimos. Y ahí está el valor del respeto mutuo en una pareja, es saber que hay diferencias en las maneras de pensar, por ejemplo, ante una situación, ante la crianza de un hijo, ante un problema serio familiar, ante una situación gubernamental, ante la acción de un gobierno X o ante la acción de un artista o ante lo que sea.
Siempre hay diferencias en donde tú dices que no, pero yo no hubiera hecho eso jamás, estás loco, oye, estás loco, ¿cómo van a subir el impuesto de tal cosa? Y tú sabes, Exacto. pero eso no significa que no compartamos un sueño junto. Y los sueños, cuando los compartís juntos y cuando tú construyes en conjuntos, es muy difícil que se divida o que se caiga. Es muy difícil que se destruya. Eso sí te lo puedo asegurar. Ok. A ver, después de la primera dama y pasó todo eso y han pasado los años. Muchos años. Y seguimos con el activismo total. Exactamente. Ajá. ¿Qué proyectos o iniciativas está llevando desde allá y ahora? O sea, ¿qué está haciendo Vivian? Bueno, yo seguí con mi fundación, que la tengo desde el 2010. Imagínate, también tengo ya 16 años en esto, que básicamente la traje cuando fui primera dama, Ok. porque es una organización internacional perteneciente a la familia Kennedy. Ok. Se llama Best Buddies y se encarga de proveer actividades recreativas y amistades a chicos y chicas con discapacidad que están en el periodo de adolescencia, que se quedan siempre solos, sin plan, sin nada que hacer. La familia entera tiene algo que hacer. Ellos siempre están solitos, o viendo televisión o pegados a tal. Y bueno, proveerles algo, ¿no? Proveerles algo de ayuda, de hacer. Y eso siempre me ha mantenido activa en temas locales. Fui 3 años comisionada experta en la ONU, en Ginebra, para la revisión de los países y la convención. Me tocó revisar múltiples países, múltiples territorios. Pude tener la experiencia maravillosa mundial de ver lo que otros países hacen y lo que tampoco hacen, porque hay muchos que no hacen nada, y de poder aprender y tener esa visión con otros 18 colegas del mundo. Fue lindo llegar allá porque tuve que hacer una pequeña campañita para mí. Ok. Así como Martín hacía para él, la tuve que hacer yo para mí, porque para poder llegar allá tuve que conseguir el voto de 194 países. Wow. Sí. Países. Ajá, son países, lo que corresponden a las Naciones Unidas, así que ahí estaba. Eso es. Uno a uno, a través de sus embajadores, es fuerte. Pero fue chévere, porque cuando gané me sentí muy complacida, muy contenta, y yo sabía que eso iba a ser un periodo de 3 años, en el cual, en verdad, personalmente saqué mucha información para mí y además cosas que también podemos ver para el resto del mundo. Y entonces me he mantenido conectada con muchos territorios, con mucha gente, en muchas conferencias, en muchas cosas. Y eso me dio pie también a crear mi episodio del podcast, mi podcast personal, que se llama Sin Etiquetas. Sin Etiquetas. Ok. Qatar, nos fuimos a Qatar. Lo vi y yo digo, ¿pero qué está haciendo en Qatar? Yo tengo una relación personal con la familia Al-Thani, que son los reyes en Qatar. Lo tengo desde hace 20 años, especialmente con Sheikha Moza, con la que compartimos la visión de inclusión perfecta. O sea, ella nada más tiene que hablar 2 palabras y yo sé lo que vienen las otras 5. Maravilloso. Y lo mismo me pasa conmigo, porque las dos estamos exactamente conectadas, en la misma sintonía. Entonces mantuvimos nuestra relación, la mantuvimos por varios años, y ella se mantiene fija, aunque ella ya no es la sheikha, porque ella es la mamá del sheikh. En los tiempos míos ella era la sheikha, era la esposa del sheikh. Ellos ya se retiraron y está su hijo, que es el que gobierna, pero ella se mantuvo en la Fundación Qatar, con temas educativos que incluyen también mucha inclusión de personas con discapacidad, de sus derechos. Entonces, cuando hay oportunidad de invitarme para alguno de sus eventos, ella lo ha hecho, y he participado en 4. Hay como 2 o 3 años de por medio, hacen unos eventos mundiales muy, muy bien organizados. Wow. Y este último reciente tuve la oportunidad de ir nuevamente a Doha, que es otra. Es increíble cómo va cambiando de un año al otro estos países cuando de verdad le invierten, y si ellos sí tienen para es otra cosa. Bastante. Es otra cosa. Entonces, bueno, transformar el mundo a través de la educación, transformar el mundo a través de la inversión en el ser humano, es maravilloso, y también es un sueño que todos tenemos y que quisiéramos tener para nuestro país, de verdad, definitivamente. Me decías antes de cámaras, detrás de cámaras, me decías que yo me mantengo activa haciendo miles de cosas, pero Vivian no para tampoco. Bueno, voy a cumplir 60 años este año. Y yo he decidido que ya a uno lo que le queda es menos, ¿no? Para vivirlos, entonces, para vivir lo que nos queda, y hay que hacerlo con intensidad.
hay que hacerlo fuerte, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con amor. Así que ahí vamos, ¿no? Ok, ¿cuál es la opinión de Vivian de los despachos de las primeras damas anteriores o del presente? Bueno, yo soy una fiel creyente que esa es una figura que aporta mucho, Así es. ayuda, es muy accesible y yo siento que el solo hecho de que ya tu esposo te haya metido en este lío ya es admirable de cualquiera. Así haya llegado a hacer nada, Así es. ya es admirable porque estás ahí sosteniendo un matrimonio, Sí, tratando de que el presidente no se vuelva loco con todas las cosas de la familia exactamente. y además encima Compromisos y también tienes que echarte encima un trabajo fuerte, ¿no? Porque las personas o las esposas que tienen sensibilidad social y que creen en una labor de sus maridos, del presidente y de su equipo de gabinete, buscan la forma de apoyar, buscan la forma de ayudar, buscan la forma de no quedarse decorativamente, buscan la forma de, o sea, de salir adelante como debe ser, ¿no? O sea, esa es para mí es importante apoyar y ayudar, o sea, en esa vuelta. Yo sí te quiero decir, por ejemplo, que he visto muy poco o no he tenido la oportunidad de revisar mucho la gestión de la primera dama actual Ok. de Molino, la señora de Molino, o de ver exactamente a qué se dedica su despacho o lo que ellos hacen. Lo que sí la veo es acompañando a su esposo constantemente, Todas las- o sea que ella sí es una persona que quiere apoyarlo en su gestión y con su compañía, ¿no? No le he podido definir ni leer ninguna pasión ni causa a la señora, no sé qué la mueve ni qué le quita el sueño en cuanto a causas sociales y ni tampoco le he escuchado ninguna postura. Ok. En nuestro país desaparecen niños, en nuestro país la droga va a consumir a los jóvenes, en nuestro país las mujeres son asesinadas por sus parejas, por sus esposos. En nuestro país nosotros vivimos en un laissez-faire muchas veces de dejar hacer sin cuestionar cosas. Y yo siento que uno no puede pasar en este puesto solamente acomodada a lo bonito o a la comodidad del puesto, Ok. sino que uno también tiene que atreverse a estorbar con opiniones para poder guiar y dejar sentadas las bases de muchas cosas. Nuestro país está sumido, los jóvenes, en la droga, desde el segundo año de secundaria, de tercer año, se meten Muy jóvenes. en los baños a vapear y ahí le meten droga y desde muy chiquitos están. Y esas son cosas que a nosotras, las mujeres y las madres, y a una primera dama le debería quitar el sueño. Deberíamos ver acciones y posturas sobre este tipo de cosas. Hace muy pocos llegó una encuesta nueva sobre las personas con discapacidad en nuestro país. El 18% de la población vive y tiene alguna condición de discapacidad. Y tú solamente viste a personeros del Senadis hablar sobre esto. Estos son números, estos son gente, estos son nombres y apellidos de personas, de niños, de jóvenes, y la mayoría de estas personas están en la tercera edad. ¿Qué política o qué acciones vamos a tomar contra esta realidad que tenemos? Y no veo y no siento posturas. Eso realmente a mí me decepciona, me desilusiona y siento que en verdad hay un camino que se tiene que mejorar, definitivamente. Ok. Y de nuestro querido alcalde. Ay, él me saca una sonrisa. Esto me cae re bien. Sí. Re bien. Además, yo creo que el solo hecho de esa gestión da color, da ilusión, Sí. da cambio de gestión pública. Sí tengo que decirte que algunas de sus posturas políticas yo no las comparto, pero es que el hecho de que tú no compartas algo con alguien no significa que no admires lo que está haciendo. Y yo sí siento que está haciendo muchas cosas que son buenas, pero nosotros no podemos hacer crecer las ciudades desde su centro nada más. Es decir, del centro de San Francisco Bellavista del Casco, ¿no? Sino que a mí me gustaría verlo a él de la mano de la 24 de diciembre, de Tocumen, de la mano del Panamá Este. Porque si bien es cierto, las ciudades crecen del centro, son bien importantes los bordes. Claro que sí, totalmente. Y es allí donde está la desigualdad, grande. Y yo creo que esa figura tan importante como ser el alcalde de la ciudad capital, debe también
no estar solamente ligada a los desfiles ni a las empresas privadas. Ok. Y lo mismo pienso del gobierno central. Pienso que lo social es muy importante. Yo, por ejemplo, no veo programas sociales. El presidente cuando habla no habla nunca de ningún programa social, ni le veo la sensibilidad hacia los que menos tienen, a los vulnerables, hacia los indígenas, hacia las personas con discapacidad, hacia la mujer rural, hacia la mujer que está al lado de ese fogón, cocinando, haciendo, hacia los que no leen, no escriben, no lo veo. Yo no veo eso. Yo veo políticas económicas, yo veo viajes a buscar inversión, que está perfecto. Pero yo no he encontrado en nadie la sensibilidad social que yo quisiera escuchar y leer, que solamente porque yo soy así. Porque a mí me gusta centrar las políticas alrededor del ser humano, del ser humano. El ser humano con todo lo que esto acarrea. Ok. Martín, ¿se va a lanzar otra vez a presidente? No sabemos. Lo que sí te puedo decir es que este año, Dios primero, porque él y yo, los dos, todo lo ponemos en manos de Dios primero. Así es. Él tendrá o encabezará un movimiento para darle al país una opción distinta de cómo ver la realidad que afrontamos. Eso sí te lo puedo adelantar. Este año será, si Dios quiere. Ok, para ir cerrando, a ver, un mensaje de esperanza a la mujer panameña, a esa mujer que tiene un hijo con una situación que está emprendiendo, a esa mujer que está buscando oportunidades, a esa mujer que dice, no tengo trabajo, viene a la escuela, no tengo el dinero. Un mensaje de Vivian, o sea, de esa mujer que trajo la inclusión, ¿verdad? Para llegar y tocar el corazón de esas mujeres que vieron esa luz cuando llegó esta inclusión a sus vidas. ¿Qué mensaje les dejarías a ellas? Mira, yo te digo algo, esto no se trata de compararnos con nadie, se trata de compararnos con nosotras mismas. Si eres o no eres mejor que hace 2 años, si hiciste más cosas que hace 2 años. A veces nos ponemos nosotras mismas unos estándares altísimos y muy rápidos. Pero esa mujer que hoy día necesita un empujón, sí, yo te puedo decir y le quisiera recomendar que no se minimicen, ni que dejes que nadie te minimice, ni siquiera tu pareja, a la que amas con pasión y locura, pero que de repente te minimiza. Bueno, no tiene ningún derecho a minimizarte, porque es ese esfuerzo personal, individual, que nos hace recordar cada día lo que valemos, lo que nos hace echar para adelante. Y no hay forma de echar para adelante sin decir algunos adiós antes. Okay. Hay que despedirnos de algunas cosas antes. Entonces hay que revisar en nuestra vida de qué nos tenemos que despedir. De lo que nos hace daño, de lo que no edifica, de lo que no nos saca a nosotros a flote. Y muchas veces eso está en nuestro entorno súper directo. Cercano. Entonces, que nadie te minimice ni que te minimicen. Por otro lado, tienes voz, aunque sea temblorosa. Porque en el interior encontramos mujeres que tienen voz temblorosas porque tienen miedo de hablar. Así es. Así nació Sonrisa de Mujer. Cuando yo veía en el interior de las mujeres hablando así, que tenían enseñar su sonrisa cuando tenían dientes. Claro. Hay unas que gritan, ok, sigue gritando, no hay ningún problema. Si no le molesta a tu entorno, exacto, sigue gritando. Pero las que no lo hacen, tienes derecho a hacerlo. Claro. Tienes derecho a que te respeten tus hijos, a que te respete tu pareja, a que te respete tu entorno. Tienes derecho a presentarte a buscar un trabajo digno. Tienes derecho a emprender. Y también tienes derecho a levantar un teléfono y pedir ayuda, porque a veces creemos que somos todopoderosas. Claro. Y sí que lo somos, pero también hay que pedir ayuda. Y pedir ayuda está súper bien. Claro. Vamos a normalizar pedir ayuda. ¿Por qué si no entendiste la pregunta no dices, oye, espérate un minuto que no entendí bien? No, nadie te va a decir bruta. Explícame. Eso encaja perfectamente en la vida de una mujer profesional, admirable, con todas las de la ley, etc. Entonces, no te minimices, sal adelante. Wow. Ese sería un mensaje para todas estas mujeres que nos están oyendo. Gracias a ti hoy, Rubí. No, gracias a ti, Vivian, porque de verdad que muchísimas cosas que la gente no sabía, hoy las sabe. Y después de esta entrevista nosotros tenemos muchísimo trabajo, porque hay muchísimas cosas que podemos hacer en conjunto
Me encantaría. por las mujeres que necesitan tanto de las cosas que nosotras sabemos y de las que podemos llevarle a sus comunidades, a sus negocios, a sus emprendimientos, a su familia. Así que de verdad, muchísimas gracias y vamos a seguir trabajando por Panamá. Salimos adelante. Gracias. Gracias.